Geraldine, fuera, por favor. Sudaderas, ándale, nena. Todos nos estamos quitando la sudadera. Nada más es que te veas ¿cómo? La filipina. ¿Ya? ¿Listos? ¿Listo, listo, listo? Fátima, cámara, por favor. Gracias, Geraldine. Fátima, que se le vea la filipina, por favor. A mí no la tengo. Ay, Fátima. Qué bueno. Lo bueno es que esto está grabado para que se note quién es. Ok. Comenzamos. Hernández. Hernández. Hazme ahí, cámara, por favor. Con uniforme, de preferencia. Ok. Ahora sí. Tomamos asistencia. Kenia. Presente, Miss. Ay, me listo. Itzelt. Itzelt. Presente, Miss. Celeste. Presente, Miss. Daniela. Presente, Miss. Daniela. Tu micrófono, corazón. Presente. Laila, sí funciona, ya vi que sí funciona su micrófono, el día de ayer. Ah, fíjate, qué casualidad, ¿verdad? Ay, ay, ay. Michelle. Aquí estoy. Asbaí. Presente. Alex. Presente. Geraldine. Presente. Gaby. Ramón. Fabela. Luz Gabriela. ¿No? Ok. Robles López. Presente. Sergio. Presente. Jesús. Presente. Mauricio. Yo mis. Anaís. Presente. Alondra. Presente. Ok. Mauricio, ¿avisó el día de ayer a la maestra Anel de su situación? No mis, pero Para la falta, porque yo le tuve que poner ahorita falta. le mando lo que me hacen y no se apure. No, efectivamente, yo no me apuro. Tienen que preocuparse ustedes por las faltas, por favor. ¿Cuántas faltas son mis? Perdón. No lo sé, corazón, porque ustedes lo tienen que consultar en escolar, por favor, o en la plataforma donde consultan sus calificaciones. Entonces, estése al pendiente, ¿ok? Gracias, mis. De nada. Necesito escuchar a Michelle si esto es cierto, Kenia. Habla tantito, Miss. Miss, aquí estoy. Yo sé, disculpe. Ok. A ver, déjenme le pongo. Ok.
Bueno, entonces, dudas de lo que expusieron. Ayer faltó un equipo, ¿verdad? De exponer, me parece. Sí. ¿Sí? Adelante, equipo. Les permito compartir pantalla para que cerremos este tema y puedan hacer la dinámica que tengo preparada para ustedes el día de hoy. Adelante, equipo, que faltó de exponer, por favor. Sí, mis buenos días. Ya vamos, permítame tantito. Sí, está bien, gracias. ¿Me cerraste? Aquí, no, ya voy. Sí, mi cuarto está sentado. Sí, Abre esto, listo. Ok, ya la pueden visualizar, mis. sí, ya la veo. Y ya. Bueno, a nosotros nos tocó cómo llevar a cabo un instrumento de medición. Ajá, Y, ok. permítame, que de aquí. Ay, a ver, permítame, es que esta. No, permítame, es que esta no Ya era. no lo veo. Ya no Sí, la sí, veo. permítame. Sí. Sí, discúlpeme. No se preocupe. Ay, sí, perdón, mis, es que No estuvo se fallando preocupen, todo Beret. llena de... Igual, onda. Sí. Ustedes calmados. Gajes del oficio. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ya, ya lo encontré. Ya. Ya, es esta. Ok. Ok. Bueno, a nosotros nos tocó el proceso principal que se lleva a cabo para poder elaborar un instrumento para la obtención de información. Bueno, principalmente, ¿en qué se aplica esta recolección de datos? Pues principalmente se lleva a cabo un plan de procedimientos, los cuales nos van a permitir obtener ciertos datos que van a tener un propósito. Por ejemplo, tenemos que determinar, vamos a poder determinarlo mediante ciertas fuentes de datos, como van a poder ser ya sean archivos, ya sean registros o incluso documentos. Después tenemos en dónde las vamos a obtener. Después también vamos a tener a través de qué medio, pues se va a poder obtener mediante cuestionarios, entrevistas e incluso mediante el análisis. Bueno, el plan consiste en, los métodos para poder medir las variables van a poder ser mediante la variable que va a ser la propiedad o la característica de algo. Es decir, ahí vamos a seleccionar la característica que deseamos obtener de una población en general. Bueno, posteriormente tenemos a la muestra, que este va a ser el subgrupo de la población de interés sobre el sobre el cual se va a recolectar datos. Ahí la muestra va a ser la población que nosotros vamos a delimitar. Puede ser, por ejemplo, un grupo de la población, en este caso podrían ser un grupo de mujeres o un grupo de hombres, es lo que yo tengo como la idea. Después tenemos los recursos disponibles. Ahí es dependiendo si son los recursos económicos, el tiempo o incluso los apoyos que tengamos. Eso es dependiendo si hay la posibilidad. Bueno, después ya vamos a venir con la clasificación para poder obtener la recolección de datos. Aquí tenemos los diferentes tipos de instrumentos que son por los cuales podemos obtener dichos datos. Por ejemplo, mediante los cuestionarios podemos aplicar tanto preguntas abiertas como preguntas cerradas. En el aspecto de las escalas para poder medir actitudes, estas son escalas que nos pueden apoyar. Y incluso otros que pueden ser otros datos de otras investigaciones que de igual manera puedan aportar más a nuestra recolección de datos. Bueno,
Ok, aquí ya le toca a mi compañero Asba. Entonces, Asba, ¿puedes explicarlo? O no sé si está Miss. Bueno, instrumento de medición es un recurso que se utiliza el investigador para registrar la información o datos sobre las variables. Registra datos observables que presentan las variables del investigador. La medición significa asignar números, símbolos, valores, propiedades de objetos o eventos. Bueno, el instrumento de medición simplemente se basa en lo que vas a utilizar como para medir, por ejemplo, los carpinteros utilizan el metro, lo que es para medir, y en todo, en esto lo que nosotros, bueno, como nosotros, lo que vamos a utilizar para medir van a ser las personas, las encuestas que podríamos realizar y cosas así. ¿Le podrías cambiar, por favor? Sí, voy. Dame un segundo, es que se está trabando otra vez mi compu. Rayos. A ver, permítame. A ver, tengo un segundo. Creo que voy a reiniciarla para que... Ok, ya. Ok. Perdón, tenía desactivado el Listo. micrófono. Ya, Sí, ya, listo. ahora sí. Gracias. Bueno, después, ¿cómo se va a construir cómo se va a construir el instrumento de medición? Aquí, pues bueno, tenemos en contexto que van a ser en total 10 pasos. A continuación los vamos a explicar cada uno para que queden un poco más claros. Gaby, no sé si estás ahí. ¿Quién? Gaby, ajá. ¿Ramón Favela? No, no Ok, está. entonces, para poder explicarlos. Bueno, en la primera fase vamos a tener las redefiniciones fundamentales. ¿Estas para qué nos van a ayudar? Bueno, estas nos van a ayudar a evaluar toda la parte de las variables e incluso el lugar donde se va a poder recabar los datos o donde necesitaremos obtener dicha información. De igual manera, los propósitos de la recolección, o sea, con qué finalidad queremos obtener dichos datos y quiénes y cuándo van a poder ser mediados. A quienes nos referimos con quiénes van a poder ser la población o las personas a las cuales aplicaremos dicha... sí, vamos a obtener, de dichas personas vamos a obtener dicha información. En la segunda fase tenemos la revisión de la literatura. ¿Esta a qué se refiere? A que va a ser la revisión de la literatura o incluso de los instrumentos de estudios que vamos a utilizar. Por ejemplo, los instrumentos que les había explicado anteriormente podrían haber, bueno, aquí podrían entrar la cuestión de que son los cuestionarios o incluso las entrevistas. Y siempre y cuando verificando que las variables sean veraces e incluso tengan cierta validez. Después tenemos la fase número 3, que es identificar las variables a medir y los indicadores. Aquí más que nada identificamos y señalamos tanto los componentes como las dimensiones a los factores que van a entregar a la variable. Okay, cada uno de los factores que integran a nuestra variable nosotros los vamos a delimitar e incluso los vamos a estudiar con más profundidad para poder obtener dicha información. Y por último vamos a establecer los indicadores de cada dimensión. Okay. Ahí más que nada se refiere, bueno, este punto, principalmente la fase número 3, más que nada ahí se refiere a que identifiquemos todas y cada una de las características de dicha variable que nos van a poder permitir obtener la información que requerimos. Bueno, la fase número 4 tenemos que la toma de decisiones clave. Esta se supone que también es de igual manera muy importante para poder obtener
la información que necesitamos. Es decir, aquí utilizamos el instrumento de medición que ya está elaborado, es decir, si ya se llevó a cabo las preguntas de un cuestionario, ya sean preguntas abiertas o cerradas, aquí nos puede servir en este punto. Incluso la entrevista, si se desea llevar a cabo una entrevista, de igual manera en este punto puede entrar. Debemos de decidir qué tipo de instrumento se va a utilizar. Aquí se refiere a la misma cuestión, si vamos a utilizar alguna hoja de observación o algún cuestionario que ya hayamos realizado con anterioridad. Decidir el formato del instrumento. Bueno, aquí principalmente vamos a identificar todas las características que queremos que lleve a cabo nuestro instrumento, es decir, el tipo de letra, los colores que queremos que lleve, incluso el tipo de preguntas que queremos que contenga nuestro instrumento. Y después tenemos que determinar el contexto en el cual deseamos aplicar el instrumento. En este punto nosotros vamos a decidir si lo vamos a poder llevar a cabo con nuestra población cara a cara o mediante también la autoaplicación o incluso mediante las redes sociales, que esa de igual manera nos brinda mucha más facilidad. Incluso usted mismo nos había comentado que por esta situación de la pandemia no nos iba a ser tan sencillo el poder obtener dichos datos. Entonces teníamos que buscar esa manera, bueno, tenemos más bien que buscar la manera de poder aplicar nuestros cuestionarios o dependiendo si nuestra investigación es cualitativa o cuantitativamente. Después tenemos la fase número 5, que es construcción del instrumento, que más que nada aquí es la generación de todos los ítems o todas las... Bueno, aquí es como yo lo comprendo en esta parte referente a los ítems, se refiere a todos los... creo que son todas las características que vamos a tomar en cuenta en nuestro instrumento de medición. Después aquí tenemos que determinar los niveles de medición, codificación e interpretación. Ok, el cómo vamos a interpretar o el cómo vamos a codificar nuestras preguntas para que la población los pueda comprender de la mejor manera posible y poder obtener los datos más veraces. Después tenemos la prueba piloto, que aquí se realiza en una muestra pequeña. Ok, la muestra piloto pues nos sirve como, se puede decir que una experimentación o, bueno, sí, o sea, se podría decir sería como un ensayo de prueba, se podría decir, en el cual pues obtenemos una cierta muestra pequeña de una cierta población y se calcula tanto la contabilidad como la validez de cada uno de los datos que nos brinde dicha muestra. ¿Dónde está mi flechita? Ahí está. Ok. Asba, ¿podrías explicar los siguientes 3, por favor? Sí. Bueno, la séptima fase es la elaboración de una versión final. En esta fase lo que vamos a tener que hacer va a ser revisar la revisión del instrumento, implementar cambios necesarios, quitar o agregar ítems y construir versión final. Lo que se refiere a este punto es que vamos a tener que, bueno, nosotros como vamos a contar con ayuda de algún asesor, nos va a decir, pues Salud. le puedes agregar esto, le va a faltar Gracias. esto y cosas así para que pues a la hora de presentar tu proyecto no tengas como tantos errores y te vaya un poco mejor. La octava fase sería el entrenamiento personal. En esta fase va a ser capacitar y motivar a las personas que aplicarán y codificarán respuestas de los valores producidos por los instrumentos. Lo que se refiere a este punto es que va a ser como que alentar a las personas para que no se queden así tan secos a la hora de explicarlo. Y la novena fase sería la autorización y sería conseguir los permisos y accesorios necesarios para aplicar instrumentos o sistemas de medición. Ok. Después tenemos nuevamente la siguiente fase, que es la fase número 10. Aquí se va a tener la administración del instrumento. Esta, pues bueno, vamos a aplicarla a los participantes de los casos de la investigación. Es decir, los participantes que van a... Bueno, ok. Las personas que van a ser parte o van a ser partícipes de nuestra investigación, aquí ya vamos a aplicarles dicho instrumento de medición.
En la fase número 11, aquí tenemos la preparación de datos para análisis. Ok, ahí siempre para poder obtener dichos datos debemos de verificar que el instrumento de medición que vamos a utilizar tiene que ser lo más codificable posible, lo más limpio e incluso insertar en una base de datos. ¿Para qué? Para evitar la situación de que dichos datos se pierdan o incluso se puedan llegar a traspapelar. Bueno, tenemos después los requisitos de un instrumento. El instrumento de medición requiere ciertos requisitos para poder comprobar que sea confiable e incluso tenga cierta validez. Primero tenemos la confiabilidad, que principalmente va a ser el grado en el cual su aplicación al individuo resulta igual. Es decir, necesitamos que los resultados sean coherentes. En este caso, si nuestro instrumento de medición, por ejemplo, en el caso de un cuestionario, necesitamos que las preguntas sean lo más coherentes posibles e incluso nuestra muestra las pueda entender les puede entender lo más, las puede entender con la mejor objetividad posible. ¿A qué me refiero con esto? A que si, por ejemplo, les preguntamos a dicha muestra, un ejemplo, ok, ¿cuál considera usted que es mejor bueno, sí, cualquier ejemplo. Bueno, ¿cuál considera que usted que es mejor la mejor marca de ropa, por ejemplo? Y ahí tendríamos que buscar la manera de que nos especifique o justifique por qué razón considera que esa marca de ropa es la mejor. Bueno, después tenemos que la validez. La validez se refiere al grado en el cual un instrumento va a medir la variable. Es decir, el contenido, el grado en el cual el instrumento va a reflejar lo que tenga una variable. Bueno, aquí, por ejemplo, nos vamos a poder verificar en qué tan, bueno, bueno, sí, ajá. Principalmente compara cada uno de los resultados de los instrumentos y la puntuación obtenida. Ok, la validez aquí también de igual manera forma una gran importancia debido a que cada uno de los datos que tenemos van a tener cierta validez, por lo cual cada respuesta, por la misma razón, se requiere que las respuestas sean lo más coherentes y más comprensibles posibles. Bueno, y por esa situación de que necesitamos que las preguntas sean lo más coherentes posibles, dichas preguntas nos van a apoyar en el aspecto de que vamos a obtener la información más veraz y coherente para nuestra investigación. Después tenemos que tienen que ser objetivos. ¿A qué nos referimos con este punto? A que principalmente el grado en el cual nuestro instrumento es o no es permeable a la influencia de los sesgos o tendencias del investigador. Bueno, principalmente en la objetividad, siempre, por ejemplo, en la aplicación de cuestionarios tenemos que ser muy objetivos, principalmente en la información que queremos obtener. ¿Para qué? Todo tiene que tener una cierta objetividad para poder llegar al adecuado fin que queremos tener. Es decir, en este punto, con respecto a la objetividad, lo que pretendemos es obtener los resultados más confiables e incluso coherentes que de igual manera permitan que el instrumento de medición se lleve a cabo exitosamente. Bueno, posteriormente tenemos los factores. Asba, ¿podrías explicar los primeros 3 factores, por favor? Claro que sí. El primer factor sería factores que pueden afectar la validez, objetividad y confiabilidad. Improvisar. Elegir un instrumento de medición. Bueno, es como en para improvisar, podría ser como cuando estás, por ejemplo, como ahorita nosotros estamos exponiendo, y por ejemplo estás dando una explicación y cosas así, y pues hay cosas que improvisas cuando te hacen una pregunta, y por ejemplo tienes que contestar rápidamente esa pregunta para que pues como que aciertes o ganes puntos. Utilizar un instrumento en el extranjero que no ha sido en nuestro contexto instrumento inadecuado o lenguaje. Por ejemplo, serían las groserías, y todos esos, porque pues como que siento que no te ayudan a ganar más puntos.
Ok, posteriormente, gracias Asba. Posteriormente tenemos las cuestiones que van a estar vinculadas con los estilos personales de los participantes. Ahí principalmente refiriéndonos a los estilos personales, bueno, yo considero que en este punto, refiriéndonos a los estilos, refiriéndonos a las ciertas características que presentan algunos integrantes de la población, los cuales nos pueden evitar el que se puede llevar a cabo de la manera adecuada el instrumento de medición. Posteriormente tenemos las condiciones en las que se va a aplicar el instrumento de medición. Este es uno de los factores que más se ve involucrado en el caso para poder obtener la información para nuestro instrumento de medición, debido a que va a haber mucho la influencia tanto de ruidos, tanto la iluminación o incluso también las condiciones incluso ambientales. Por ejemplo, cuando se desean realizar cuestionarios de forma, pues, de cara a cara o de forma personal, y desafortunadamente, pues, en efecto, hay mucho ruido o incluso se presentan las lluvias, o sea, hay muchos factores que incluso pueden llegar a alterar tanto la información que nos va a estar, bueno, la información que nos va a dar la persona a la cual le apliquemos el cuestionario o el instrumento de medición. Después, la falta de estandarización. Bueno, aquí principalmente en este último punto de la falta de estandarización, principalmente aquí de igual manera las instrucciones, bueno, otro factor que también puede influir mucho son las instrucciones en las cuales se da dicho cuestionario. Por ello siempre de igual manera tenemos que ser lo más coherentes posibles para que las preguntas y, bueno, sí, la estructura más bien del cuestionario sea lo más comprensible posible. ¿Para qué? Para evitar la situación de que haya confusión en las preguntas y que se puedan obtener los datos que deseamos obtener. De igual manera, bueno, el orden de las preguntas para todos, para los participantes. De igual manera, digamos que también hay cierta confusión en el aspecto de que los participantes, digamos que para poder obtener los datos más veraces o más confiables, se recomienda que las preguntas para cada uno de los cuestionarios pudieran ser las mismas preguntas, bueno, en un cierto orden para que no haya la situación de que los datos se lleguen a confundir o incluso se tengan cierta pérdida de datos, porque como les había comentado, hay situaciones en las cuales se pueden llegar a traspapelar dichos datos o incluso se pueden perder y se puede decir que ahí nuestro instrumento de medición fallaría y lo que queremos evitar es esa situación. Por eso debemos de tener siempre un cierto orden y la forma en cómo se lo vamos a aplicar a nuestra población para obtener los datos. Y bueno, eso sería todo, mis. Gracias. Muy bien, Michelle, muy buena coordinación de su parte para el equipo. Gracias, mis. Muy bien, chicos. Este último tema que le asigné al equipo de Michelle me pareció importante de forma de recapitulación de cada una de las exposiciones del equipo. Si se dieron cuenta, es como el cierre de cómo integrar o empezar a construir un instrumento de medición o un instrumento de recolección de información, sea un cuestionario, una entrevista, un grupo focal. Algo que mencionó Michelle, dijo es que tiene que tener cierta validez, no cierta, tiene que tener validez, ¿sí? Cualquier instrumento de recolección de información debe ser válido y confiable. Si no tiene esas dos condiciones, hay que regresarnos y diseñarlo otra vez, ¿sí? El día de ayer les explicaba qué era confiabilidad y validez, ¿no? Entonces, ya saben, confiabilidad es que tenga congruencia, ¿sí? Cada pregunta tenga congruencia para que cuando se la apliquen a la persona o a las personas, ¿sí? En determinado instrumento, las respuestas sean lógicas, ¿sí? Que no tengan que un día se los apliquen y continúen aplicándolo al siguiente día y que no se entienda. O sea, debe de tener congruencia, ¿sí? Y validez es que el instrumento mida lo que realmente quiere medir, ¿sí? Si ustedes quieren medir cuánto es el grado de recuperación de cierta patología,
pues que sea eso lo que obtengan después de aplicarlo, ¿sí? Si obtienen otro resultado diferente de lo que diseñaron, pues evidentemente ahí pasa algo. O a lo mejor a la hora de aplicarlo no se entendió las instrucciones, o el investigador no explicó bien, o alguna pregunta está mal diseñada. O sea, todo eso puede afectar la validez del instrumento, ¿sí? Bueno, entonces, ¿hay alguna duda? Les acabo de publicar en Canvas un capítulo, se llama así, capítulo 03 PDF, Naresh Malhotra. En este capítulo viene sintetizado, son 15 páginas nada más, concentrado, todo lo que ustedes expusieron ahorita, viene ahí, ¿sí? Viene escalas de medición, viene confiabilidad, validez, el proceso de recopilación de información. Está muy bien este capítulo, es el libro que yo ocupo para investigación. Entonces, tanto para mercadotecnia como para la metodología formal. Ahorita la propuesta es la siguiente. Son 20 para las, bueno, casi cuarto para las 8. A las 8:15, ¿sí? De aquí a las 8:15 van a trabajar una propuesta, un borrador de cómo armarían su instrumento de recolección de información de acuerdo a su investigación, ¿sí? Tienen que tomar en cuenta si su investigación va a ser cualitativa o va a ser cuantitativa, ¿sí? Eso ya lo expusieron sus compañeros, por eso se los pedí en la exposición, que todos pusieran atención, porque los cualitativos ocupan determinados tipos de instrumentos y los cuantitativos ocupan otro tipo de instrumentos, ¿sí? Entonces, primero tienen que tener claro si su investigación es cualitativa, repito, o cuantitativa, ¿sí? Ya que hayan tenido claro eso, ahora van a irse a sus preguntas de investigación, de preferencia a la general, ¿sí? ¿Se acuerdan de su pregunta general de investigación que ya armaron? Ok. Se van a ir a su pregunta general para que sepan qué es lo que más les interesa investigar, qué es lo que necesitan prioritariamente investigar en su tesis, bueno, en su investigación, ¿sí? Para que con base en eso armen 3, 5 preguntitas o de acuerdo a qué instrumento ustedes utilicen. Puede ser un grupo focal, puede ser una entrevista, puede ser un cuestionario, puede ser observación, puede ser historia de vida, algún experto o al paciente, no lo sé. Depende, repito, de su investigación, que ustedes propongan cómo sería el instrumento que van a aplicar para su tesis, ¿sí? Entonces, ahí tienen la información publicada en Canvas, en la unidad 5, y tienen de aquí a las 8:15. A las 8:15 empiezo a preguntar, aunque sea el principio a cada uno de cómo está estructurado su instrumento. Por favor. ¿Dudas? Miss, yo tengo una duda. Si en el ¿Qué pasó, caso, Tania? es raro porque pues no sé si se puede, pero se podría que en el mismo estudio se utilicen como dos modelos, tanto cuantitativo y cualitativo. No. Sí se puede, pero para la UNIPRE, ustedes nada más tienen que elegir cualitativo o cuantitativo porque el mixto es hacer los dos. O sea, es hacer dos enfoques en uno. Y eso amerita tiempo y un poquito de más experiencia en la investigación, más experiencia en la armar metodología y todo esto. No quiere decir que no puedan, pero el tiempo que tienen de la carrera, ¿sí? No es suficiente. O sea, hay que darle, lo que pueden hacer es, cuando lleguen a 10º y ya hayan trabajado o un quali o un quanti, decir, se sugiere continuar con la investigación bajo un enfoque cuantitativo o cualitativo para complementar los resultados ya existentes de esta primera investigación, ¿no? O sea, se vale. Pero la sugerencia es que para que les alcance el tiempo es que se enfoquen más o quali o en quanti. Gracias, Miss. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos, de lo que van a hacer ahorita? ¿No? ¿Seguros? Ok. Bueno, pues a trabajar, por favor. Nadie se puede desconectar, por favor. Por favor, por favor. ¿Sí? Aquí estoy yo conectada por si tienen alguna duda, sea por chat o por la reunión, la pueden plantear, ¿eh? Sin problema.
Chicos, voy al tocador y regreso, no me tardo, ¿sí? Si quieren alguna duda o si tienen alguna duda por chat y cuando regrese se las aclaro, ¿sale? No me tardo nada. Gracias, Miss. No, al contrario, gracias a ustedes. Miss,
Listo, chicos. Gracias. Miss, yo tengo una duda. Dígame. También aparte de nuestra pregunta general, ¿podríamos basarnos con nuestras viabilidades? ¿Viabilidades? Ajá. No, Como- a ver, ¿a qué se refiere, Kenia? No se estará Es confundiendo. que la vez pasada, ¿se acuerda que nos dejó hacer nuestra viabilidad que llevaba Ah, nuestra investigación? ajá, Yo tengo duda. Si ajá. me baso en una que puede ser la estratégica, esta me puedo basar para saber también poner qué tipo de modelo sería mi investigación. O a fuerzas Pues tiene que ser la de normalmente la casi, pregunta. es que usualmente no se basa en la viabilidad tanto como en el enfoque y en el tipo de investigación de la que se trate. Por ejemplo, si es explicativa o si es correlacional o si es exploratoria. Más bien nos basamos metodológicamente para elegir el instrumento en esos dos aspectos, más que en la viabilidad. Es porque no entendería no entendería cómo, o sea, por qué depende de la estrategia el tipo de instrumento que elija para aplicar a su muestra. ¿Sí me explicó? Sí, Miss. Pero Gracias. no, al contrario, o sea, si te sirve, si tú crees en tu investigación que entendiendo la estrategia que estás, porque es lo que yo te entiendo ahorita, que a partir de Ujú. la estrategia que vas a seguir para la investigación, eh, tú sepas qué Podría- tipo de instrumento o herramienta aplicar para recolectar información, ujú. adelante, pero nunca me habían preguntado eso en alguna investigación, pero si te sirve, adelante. Nada más sí cuide que que Lo su que... proyecto se apegue al enfoque, quali o quanti, y se apegue al tipo de investigación que va a hacer. Ok, Miss. Gracias. Por nada. Yo ya, bueno, más o menos estoy terminando mis, Ujú. pero se la quiero leer para que me diga si voy bien o voy mal. No, entonces mejor espérame hasta que empiece a preguntarle. Si quiere, pasa usted primero para que no confunda a sus compañeros, porque si no se hacen pelotas los demás, Sergio, por favor. Ah, ok, claro que sí, mis. Gracias.
Miss, ¿puedo ir rápido al sanitario? Claro.
Ok, chicos, empezamos a checar algunos. A ver, Sergio, adelante, por favor. Ok, bueno, de lo que yo estuve investigando, yo digo que sería mi investigación sería cualitativa. Ajá. Entonces, ¿por qué? Pues bueno, entre ellos tengo que hacer un análisis de datos secundarios, tengo que hacer entrevistas con expertos y discusión con los tomadores de decisión en este caso. Ajá. Mi pregunta de investigación, ¿qué variables se deben considerar para la apertura de la clínica integral en Metepec? Ajá. Mis fuentes bibliográficas serían libros, journals, páginas web, entre otras. Tendría que, bueno, lo mismo, entrevistas con experto, análisis, conocimientos acerca del tema y elaboración de encuestas con preguntas concretas. Para esto necesito que estas preguntas sean supervisadas por una persona experta y pruebas piloto para detectar fallas. Pero a ver. Ok, hasta ahí estoy, bueno, de acuerdo, pero de las preguntas que haga en la entrevista a expertos o a personas que sepan de la factibilidad de abrir una clínica integral de terapia física, a lo que yo les decía en este ejercicio era que empezaran a redactar las preguntas. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo redactaría, si su investigación es cualitativa, cómo redactaría las preguntas en su entrevista? No sé, ¿qué tan factible es poner, no sé, una clínica en Metepec, de rehabilitación en Metepec? Ok. Ahí ¿Qué tal? sería como, Nada como más que un... aquí tengan cuidado porque se acuerdan que yo les decía ser operacionales, ser específicos. Aunque sea cualitativa su investigación, no sé hasta qué nivel de conocimiento sepa la persona a la que va a entrevistar qué significa la palabra factibilidad. Porque puede suceder que a lo mejor, ¿qué tal si le decide aplicar esta entrevista a alguien que pues no tenga mucho conocimiento de ese tipo de palabras? Yo sé que ustedes sí, pero ustedes ya llevan cuántos años estudiando, ya han leído bastante. ¿Sí me explicó? Hay personas que incluso ya en el trabajo no están tan familiarizadas con ese tipo de conceptos, entonces, o ese tipo de palabras o adjetivos. Entonces, tal vez valdría la pena que en esa pregunta fuera un poquito más explícito al decir, bueno, ¿a qué se refiere con factibilidad? ¿No? Porque te la pueden regresar. Bueno, sí, pero ¿qué es factible? Ah, bueno, factible me refiero a si es costoso o de usted dispone del dinero o es fácil de abrir una clínica de este tipo por cuestiones de presupuesto, ¿no? A eso me refiero. ¿Sí me explico? Para que la persona que le apliques la entrevista sepa exactamente a qué te refieres, ¿no? Y no te vaya a contestar otra cosa. Entonces quedaría, no sé, por ejemplo, ¿le gustaría una clínica especial de rehabilitación? No, porque ahí te va a contestar sí. ¿Y luego qué haces con eso? O sea, el chiste, si es cualitativo, tú tienes que tener información suficiente que te pueda servir para tu investigación y poder aprobar o rechazar tus hipótesis, ¿no? Por eso yo les decía al otro grupo cuando también están haciendo este ejercicio, hay personas que también su enfoque es cualitativo, pero cuando arman su cuestionario, más bien su entrevista o alguna pregunta del instrumento cualitativo, las hacen cerradas. O sea, aunque las dejen abiertas, la redacción de la pregunta se deja cerrada. Por eso cuando tú me preguntaste, ¿cómo me dijiste ahorita? ¿Le gustaría una Le clínica gustaría, especial de ajá. Ahí rehabilitación? yo te puedo contestar sí o no. Y no hay más allá. Entonces, la pregunta tiene que invitar al cuestionado, al entrevistado, a explayarse, ¿no? Al decirte, no, sí me gustaría porque, pues yo la verdad no encuentro una clínica que me satisfaga totalmente a lo que yo requiero
en fisioterapia. Entonces yo sí necesitaría que se aperturara una y aquí en Sinacatepec o en el centro de Toluca. ¿Sí me explico? Pero ve todo lo que te dije, pero porque hubo una pregunta antes que me invitó a decirte todo esto. Si tú no me preguntas ¿le gustaría o no? Pues te van a decir sí o no. Y ¿Ya que le viste? pongo adelantito, no sé, el por qué, ¿no Claro, se quedaría? puede, sí. Y bueno, otra de que ahorita me surgió sería, ¿cuánto pagaría por una terapia? Igual es cerrada. Yo te voy a decir, no, pues sí, 500 pesos. ¿A ti qué te interesa saber además de la tarifa? Yo creo que a ti como, si es cualitativo, te interesaría saber hasta qué punto están dispuestos a pagar tal tarifa y por qué están dispuestos a pagar eso, ¿no? Entonces Porque ellos, sería, ajá, ¿qué? ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por una terapia? Ujú. Sigue siendo solada. Acuérdate, o sea, si ustedes están haciendo un enfoque cualitativo, la característica principal es que interpreten. Y con datos duros, así datos cerrados, están haciendo más bien un enfoque cuanti. Nomás estás midiendo cuánto pagarían, si están dispuestos o no a interesarse por una clínica así. O sea, eso es muy, muy cerrado, ¿sí? En cambio, si tú redactas preguntas que, repito, generen explayarse en la respuesta, ahí el truco está en saber redactar las preguntas cualitativas. Si no las estás cerrando, ¿sí? Para que le trabajes en eso, ¿ok? Ok, Miss, muchas gracias. De nada. A ver, Fátima, coméntame su ejemplo. Sí, Miss, espérame tantito, es que lo tengo en mi celular aquí. Uh-huh. ¿Puedo pasar mientras, Miss? Quiero quedar, pero... ¿Mande? ¿Puedo pasar mientras o espero? A ver, Daniela, dígame. Lo mío es cuantitativo, pero tengo una duda. A Por ver. ejemplo, yo quería hacer mis preguntas, así como, por ejemplo, un ejemplo, su salud actual le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, levantar objetos pesados y eso, y de respuesta poner sí me limita mucho, sí me limita poco o no me limita nada. Entonces, no sé si estaría bien, por ejemplo, poner, se utilizó la encuesta para proporcionar la calidad de vida de la persona entrevistada, que toma en cuenta dos aspectos, físico y psicológico, con un total de tales preguntas en las que se obtendrán sumas de 0 a 100 para cada aspecto, donde el mayor puntaje sería la mejor calidad de vida, o sea que va mejorando su calidad de vida de la persona. Ok. No sé si podría ser. Vas bien, Dani, pero vamos a explicar, a ver, algo importante. Algo que me preguntaba Fátima también era si ustedes van a contestar ahorita en un primer momento a este cuatrimestre este instrumento o lo van a aplicar a alguien más. Hasta donde yo entendí, en décimo, que lleguen a hacer ya el protocolo completo, todavía no van a trabajar la aplicación del instrumento, hasta donde yo tengo entendido, ¿sí? O sea, puede pasar otra cosa y que les pidan ya que apliquen el instrumento, ¿no? Ahora, ahorita nada más se tendrían que preocupar de aquí a décimo a poder estructurar correctamente las preguntas o el instrumento, como lo que le estoy recomendando a Sergio, ¿sí? Entonces, lo que estás poniendo es claro, nada más que, y me lleva a decirles otra cosa. Ustedes pueden poner instrucciones, de hecho se deben poner instrucciones en el instrumento para el entrevistado o el cuestionado, si es un cuestionario o si es una entrevista, ¿sí? Las instrucciones pueden ser por pregunta o pueden ser por todas las preguntas, pero lo que sí tiene que tener es instrucciones claras, ¿sí? Entonces, si tú le pones lo que me dijiste ahorita, Dani, sí, yo te invito a que seas un poquito más específica porque si no, sí se presta confusión a la hora de elija al menos una o elija más de dos o cuál, ¿no? Dependiendo, repito, si vas a hacer instrucciones para cada pregunta o para todas las preguntas. Eso tú lo decides porque vas a diseñar tú el instrumento, ¿sí? O sea, el chiste es que no confundas a la persona que se lo vayas a aplicar
en cómo contestar las preguntas. Por lo que veo ahorita, tu pregunta está cerrada, o sea, está de acorde a tu enfoque cuantitativo, no está abierta porque no es quali, es cerrada. Está bien, de hecho estás dándole las opciones para que las elija, pero sí, sí, yo creo que aquí te falta un poquito mejorar las instrucciones. Sí, Miss, porque de hecho había puesto, marque, subrayo, circule una sola respuesta para cada de las siguientes preguntas. Y ya sería, por ejemplo, excelente, muy buena, buena, regular y mala. Ajá, exacto. Y ya sería eso. Entonces, ¿sí voy bien, Miss? Sí. Ahora, no sé Gracias. si leíste el capítulo que les publiqué. Una escala tiene que estar balanceada, ¿eh? O sea, balanceada significa que la misma intensidad esté hacia lo bueno como a lo malo. O sea, ustedes no pueden poner excelente a malo. Tiene que ser excelente a pésimo para que esté balanceada. ¿Ya vieron? Si le ponen excelente y del otro lado malo, está más cargado a Hace mucha excelente. ¿Se dan diferencia. cuenta? Porque el Ajá. adjetivo excelente es más pesado que el adjetivo negativo malo. Entonces, Ujú. pesa más lo bueno que lo malo de la escala. Entonces, ahí no está balanceada. Para que esté balanceada tendría que ser excelente, pésimo. Y ahí sí es la misma intensidad de malo o de bueno. ¿Sí me expliqué? Ah, ok, sí, Miss. ¿Sale? Vale. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, gracias, Dani. ¿Qué pasó, Fátima, ya? Bueno, es que yo puse... es que se está trabando. Perdón, es que casi Bueno, no la escucho. puse como... O sea, Si quiere gritarme, no hay problema, ¿eh? Yo por eso a veces siento que les grito, pero es para que me escuchen bien, porque luego el micrófono se escucha muy bajito. Ahora sí, échale. Aquí estoy, es que me estoy acercando al micrófono, ¿eh? No crean que me voy. ¿Qué pasó, Fátima? Yo tengo dudas, Miss, ¿le puedo preguntar? Sí, Alex. Y yo así de, Bueno, o sea que hay como algunas cosas que tal vez usted no me puede contestar. Yo pienso que debe ser mi método de recolección de datos debe ser cuantitativo. Enfoque, mi amor, enfoque. Bueno, enfoque. Ajá. El cuantitativo porque en realidad no, o sea, no quiero hacerlo como abierto. Yo voy a poner ciertas técnicas fisioterapéuticas de las cuales ya he investigado y quiero saber cuáles de esas son más efectivas. Entonces, sí sé como, bueno, me voy a salir un poquito de la cámara, perdón, para ver mis preguntas. Sí, está bien, no se preocupe. Sí sé cómo, bueno, según yo, según mi experiencia, sí sé cómo realizar ese tipo de preguntas. Por ejemplo, no sé, ¿de acuerdo? No, esto no. Bueno, no sé, se me ocurre, por ejemplo, preguntar ¿cuántas horas al día ocupa su celular? Y entonces poner, no sé, de 2 a 4 horas, de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12 o de 12 a más. Entonces, son intervalos, esos son intervalos. Claro. Pero puede haber como, por ejemplo, otra donde diga... es que no, estoy dudosa según, pero de acuerdo a su experiencia, ¿cuál de las siguientes técnicas ha favorecido más a su recuperación? Y pondría terapia con temperatura fría o caliente, terapia manual, mecanoterapia y cosas así. O sea, ya son, bueno, de opción múltiple las preguntas, entonces creo que ahí, pues obviamente son cerradas, o sea, solamente se presta a una sola opción. Mi pregunta era, si yo quiero saber cuáles de las técnicas son más efectivas para la recuperación. Tengo que buscar una población específica que ya haya tenido el proceso de la aplicación de la técnica, ¿no? O sea, puede tener la alteración por el uso del celular, uso prolongado del celular, pero si no ha tenido la terapia, pues no me sirve. Entonces, o sea, entonces tendría que ir yo a clínicas En donde se practique esta terapia. Ajá, sí, pero justo con la razón de las alteraciones por el uso prolongado del celular, entonces mi población está bien difícil porque la tendría que buscar específica. No, es que puedes ocupar, a ver, déjame pensar. Tu principal objetivo de investigación es
conocer cuál es la mejor terapia que funcione en personas con problemas musculares por el uso excesivo de celular? Bueno, es que esto sí es para la prevención, entonces... No, por eso, a ver, vuelvo a lo mismo. Fíjate que tu guía, para delimitar a quién se lo vas a a quién le vas a aplicar el cuestionario o lo que sea tu objetivo de investigación principal o tu pregunta general de investigación. Por eso les decía, tienen que tener claro enfoque, tipo de investigación y la pregunta general de investigación o el objetivo. Entonces es para los fisioterapeutas, entonces. Porque, o sea, si es para prevención, pues obviamente yo lo discuto con otros fisioterapeutas, por ejemplo, pues esta técnica es buenísima para la propiocepción y para la activación de cadenas musculares que te ayudan a mantener la postura. Exacto. O esta técnica, no sé, de estiramiento te ayuda a estimular de manera correcta los tendones, los ligamentos de la muñeca para que no haya tendinitis. Exacto. Pero ya te vas del lado de los fisioterapeutas. No es con los pacientes. No es con los pacientes, sino sí, efectivamente va a ser un poco complicado matchar o tratar específicamente. Que sí se puede, ¿eh? Hay estudios cruzados, se llaman, en donde cruzas muestras con características, más de 2 características presentes en la muestra de estudio. Pero sí son un poquito más complejos, son multifactoriales. Ya, sí, esa era mi duda, porque de repente hacía como que una pregunta que me llevaba como a una discusión profesional y otra que era como más con los pacientes. Entonces sí, seguramente va a ser con los fisioterapeutas. Así es. Yo creo que sí, esa era mi duda. Gracias. De nada. ¿Ya vieron? Entonces, acuérdense, cuando sientan que no saben a quién se lo aplican o si lo están haciendo bien, váyanse a su pregunta general de investigación o a su objetivo general de investigación. Porque eso es la guía para saber qué quieren investigar. Para saber qué quieren investigar, ya con eso van a poder conocer a quién le van a preguntar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ya se fue Fátima. No, aquí está. ¿Y ahora sí lo logramos, Fátima, o todavía no? Sí, es que hace ratito creo que se como el internet. A ver, vámonos rápido, corazón, porque me interesa también preguntarle a sus demás compañeros. A ver, dígame, rápido, porfis. Y fuerte y claro. Bueno, le dije que le iba a hacer como preguntas a un neurólogo. O sea, las preguntas y preguntarle cómo afecta al niño con parálisis cerebral en su vida cotidiana, cuáles son los músculos que más afectan, cómo es el tratamiento que tiene el niño con parálisis cerebral, y aprenderá el paciente a hablar bien después de tener esta enfermedad, y creo que son todos. A ver, ¿su enfoque va a ser cualitativo o cuantitativo? Es lo que le iba a preguntar, porque como que no lo entendí muy bien. A ver. Ay, Fátima, a ver, fíjese bien. Cuando hablamos de quali, es que, a ver, por eso repito, ¿qué es lo que quiere saber en su investigación? ¿Cuál es su pregunta general de investigación? ¿Sí me escucha? ¿Cómo? Perdón, no, es que está fallando como que en internet, no lo escucho bien. A ver, Fátima, pon atención, por favor, mi amor. ¿Cuál es la pregunta general de su investigación? ¿O cuál es su objetivo general de investigación? ¿Te acuerdas que les pedí esos datos al principio del cuatrimestre? Sí. Ok. ¿Cuál es tu objetivo general de investigación? ¿O tu pregunta general de investigación? No. ¿Alguien tiene el teléfono de Fátima? ¿De su celular, mensaje, lo que sea? Si quiere, ahorita le digo que mande una nota de voz. Sí, por favor, porque no, creo que tiene muchos problemas con su conectividad y no vamos a acabar. Mauricio, a ver, dígame. Miss. ¿Qué pasó? Primero, Mau. Sí, primero, es que Mau, yo también porfa. quería decirle si va bien yo. Sí, Miss. Porfa. A ver, Mauricio, porfa, porque, ¿saben? No es mala onda, pero le estoy preguntando a las personas que casi no sé nada de ellos, ¿eh? O
O sea, los que siempre están aquí preguntando y todo, no me preocupan tanto porque ya están un poco más aterrizados. Pero los demás que se quedan callados cuando les pregunto si entienden o no tienen ninguna duda y así, me preocupan porque yo no sé hasta qué punto realmente no entienden o entienden, ¿sí? Entonces, porfa, los que ya saben qué, denle oportunidad también a los demás, porfis. A ver, Mauricio, ¿qué pasó? Ok, el mío va a ser cuantitativo, Miss, Ok, ajá. porque si nos vamos a mi pregunta principal, se enfoca en los papás. ¿Cuál es? A ver, no me digas en quién se enfoca. ¿Qué quieres saber? Con tu pregunta general, ¿qué quieres saber? Si en la ciudad de Toluca les interesa la salud pública gratis. Entonces yo creo que a todos les interesa, creo, ¿no? No, a ver, otra vez. Un error muy frecuente en las investigaciones es pensar nosotros lo que quieren los demás. Y eso jamás lo hagan. Por eso están investigando. Porque quieren saber realmente qué sucede en el exterior, que no sean ustedes. Entonces, no supongas, Mauricio, que porque tú crees que sí es importante la salud pública, a los demás también les va a interesar o entienden qué es la salud pública. ¿Sí? Porque es lo que te entendí. No sé si estoy bien. A ver, ahora, repíteme tu pregunta general de investigación. Ok, es ¿por qué se tendría que promover en la ciudad de Toluca el servicio gratuito y la igualdad de acceso en la estimulación temprana? Ok. ¿Por qué se tendría que promover en la ciudad de Toluca el ejercicio y el uso de la estimulación temprana en bebés, ¿no? Ajá. ¿Sí? Ok, bueno. Ahora, ¿qué tipo de diseño, bueno, más bien, de enfoque de investigación para poder resolver esa pregunta de investigación tendrías que utilizar? ¿Numérico o cualitativo? Numérico, Miss. Ok. ¿Por qué? ¿Quieres saber cuántas personas practican ejercicio? ¿Cuántas personas o cuántas mamás utilizan estimulación temprana con sus bebés recién nacidos? ¿Sí? Ajá. Ok, entonces sí es cuantitativo. Si te interesara saber por qué las personas se decidirían por hacer ejercicio o por qué las personas utilizarían estimulación temprana para sus bebés, sería cualitativo. ¿Viste? ¿Ya viste la diferencia? Sí. Ok, entonces nada más te interesan datos de cuántos hacen ejercicio y cuántos practican estimulación temprana, ¿cierto? Sí. Ok, entonces es cuantitativo. Entonces, por lo tanto, va a ser cuestionario. ¿Estamos de acuerdo? Encuesta y censo, Miss. ¿Mande? Encuesta y censo. No, mi amor. Tú no puedes hacer censo porque tú estás investigando. O sea, un censo es a todos. ¿Estás dispuesto a tocar Ajá, de una puerta en puerta a población. preguntar a cada persona de Toluca cuántos hacen ejercicio y cuántos dieron estimulación temprana a sus hijos? Pues ¿Tienes el no sé tiempo? yo no, Miss. Entonces tú nada más estás investigando a partir de una muestra, porque va a ser una muestra probabilística, como la que les enseñé a sacar de ejercicios, de esa muestra para poder en tus conclusiones de la investigación saber si efectivamente en Toluca se practica ejercicio y además están utilizando estimulación temprana en sus bebés. ¿Sale? Pero a partir de una muestra. Entonces, a esa muestra les vas a aplicar su cuestionario. ¿Ok? Ok, Miss. Sí. Ahora, ¿qué preguntarías en el cuestionario? Cuestionario, no encuesta. Encuesta es la técnica, cuestionario es el formato. Ok, un cuestionario pues sería... ¿Mande? No sé si sería pura cerrada. Sería pura cerrada, de hecho, porque es cuantitativa, Ok, tu enfoque. espere, déjela anoto. ¿Cómo? Ya estoy haciendo anotaciones, Miss. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo ahorita estoy dándole por bloques a Mauricio la información, ¿sí? Acuérdense, primero, enfoque. Luego, ¿qué es lo que quiero saber con mi pregunta general de investigación? Luego ya decido si es, si voy a ocupar, si fue cuantitativo, pues ya, cuestionario, no hay otra. Si es cualitativo, puede ser entrevista, puede ser grupo focal, puede ser observación, etc. ¿Sí? ¿Sale? ¿Sí, Mauricio? Entonces ahí nada más tendrás que armar tus preguntas cerradas, con escalas, ahí como les publiqué en el capítulo, ordinal,
intervalo, Likert, la de las caritas, ¿sí? Esas son las escalas para utilizar en cada pregunta, ¿sí? Sí, Miss. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? No, Miss. Ok. A ver, Fátima, voy a leer tu objetivo general, es estudiar las intervenciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de los niños con parálisis cerebral. Ok. Entonces, de acuerdo a este objetivo, ¿qué necesitas saber? ¿No? Ok, ¿cuáles son las intervenciones que ayudan a mejorar la calidad de vida? Okay. Yo creo que tendría que ser cualitativo, un poquito más, sí puede, o sea, tiene el perfil de mixto, porque hay que primero delimitar cuáles son esas intervenciones y cómo repercuten en el estilo de vida de los niños con parálisis cerebral. Entonces, sí tiene su perfil mixto, pero recuerda que aquí vamos a enfocarnos más en quali o en cuanti. Entonces, vámonos por el quali, ¿sí? Cualitativo, porque vas a interpretar o a evaluar la forma del estilo de vida de cada niño a partir de las intervenciones fisioterapéuticas que reciban, ¿sí? Entonces tú vas a preguntarle a lo mejor a las mamás, porque a los niños evidentemente no se puede, por obvias razones, no por su patología, pero sí a familiares, a sus médicos, a sus conocidos, etcétera, cómo ha repercutido en su estilo de vida, en su calidad de vida, el uso de intervención fisioterapéutica, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas que te platiquen. Yo haría una entrevista semiestructurada, como más platicadita, nada más con ciertas preguntas escritas para guía mía, y yo preguntarles, oiga, ¿a partir de qué edad empezó su bebé a recibir fisioterapia, no? Y cómo la recibió, cómo se enteró de este tipo de intervenciones, o sea, como una plática, porque de eso se tratan las herramientas cualitativas. Es más bien como pláticas que les permitan a ustedes interpretar información a partir del tema que van a estudiar. En este caso, el tema de Fátima tiene que ver con las intervenciones fisioterapéuticas que se relacionan con el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes con parálisis cerebral. ¿Sí me expliqué, Fátima? Sí, sí, gracias. Ok, pero estamos ahí, Fátima, le recomiendo que repase todos sus avances porque como que se ha perdido un poquito, ¿sí? O sea, hay que tener claros todos los avances que han entregado para no perderse en los subsecuentes, ¿sí? Ok, chicos, ya es hora, vamos yo creo que a continuar con esto porque sí veo que sí hay bastantes dudas. Kenia, para la siguiente clase, para que nos lleguen tarde a su clase la siguiente. O en este fin de semana le puedo mandar mis preguntas por Canvas. Ajá, sí. No les voy a dejar tarea para que descansen un poquito, porque la próxima semana me interesa dejar claro lo del proyecto final y lo del cartel, que también tienen que exponer con otros maestros, o por lo menos con la maestra Erika, ¿sí? Entonces, para que nos pongamos de acuerdo, por favor, ¿ok? Y estén preparados mentalmente y emocionalmente a esta parte última del curso. Entonces, descansen estos días para que con todo le demos en la próxima semana. ¿Sale? Por favor. ¿Ok? ¿Dudas? Sí, gracias. No. ¿No? Bueno. Te las mando por Canvas. Ok. Bueno, ok. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Desayunen rico. Gracias, Miss. Bye. Adiós. Bye.